Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Vamos a tocar un tema que está relacionado con el tema del domingo anterior. Os recuerdo de que estamos estamos estudiando 9 marcas de una iglesia saludable. Pero el domingo anterior vimos uno de los temas necesarios en el día de hoy, tan necesario que la iglesia debe retomar esos temas que están en las Escrituras y son fundamentales. Estuvimos compartiendo acerca de la ira de Dios, la ira de Dios. Y ya hemos visto de que Dios tiene ciertos atributos, perfecciones. Él es amor, misericordia, gracia, bondad, soberano, inmutable, etcétera, etcétera. Pero Dios también es un Dios lleno de ira. Él derrama su ira contra el pecado. Y en el domingo anterior estuvimos presentando ese atributo de Dios, la ira divina. Hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor una doctrina también olvidada por el pueblo de Dios, poco enseñada en nuestros tiempos, pero hermanos queridos, nosotros, como una iglesia bíblica que se somete a la palabra de Dios, debemos predicar todo el consejo de Dios, todo lo que está en la Biblia, guste más o guste menos. Todo, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, todo es palabra de Dios. Y el pastor, el maestro, el predicador fiel debe exponer toda la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema, la doctrina del infierno. No se asusten, es una doctrina que está en las Sagradas Escrituras. La doctrina del infierno, el estado final de los impíos, de aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Quiero comenzar con unas palabras que he estado leyendo en el día de ayer de un autor, un pastor y teólogo que partió con el Señor hace un par de años, llamado Tim Keller, Tim Keller o Timothy Keller. Él, tratando acerca del infierno, él expresa algunas verdades y él dice que la doctrina del infierno es importante, bueno, en primer lugar porque esta doctrina está en la Biblia. Amados hermanos, amigos, la doctrina del infierno es importante porque está en la palabra de Dios. La Biblia habla acerca del infierno y la iglesia debe conocer esta doctrina y los predicadores debemos proclamar esta doctrina fundamental de la palabra de Dios. Esta doctrina del infierno es importante, dice Timothy Keller, porque Cristo enseñó sobre el infierno más que cualquier otro escritor de las Escrituras. Amados hermanos, Cristo enseñó más que nadie la doctrina del infierno. Por tanto, creo que será importante, ¿verdad? Si Cristo enfatizó tanto esta doctrina, es porque es realmente importante y fundamental. Es importante, por tanto, porque Cristo enseñó más que nadie esta doctrina del infierno. La doctrina del infierno es importante porque muestra cuán infinitamente somos independientes de Dios para todo. En realidad, el ser humano depende de Dios para todo. La doctrina del infierno revela la gravedad y peligro de vivir la vida, de vivir nuestra vida sin Dios. Esta doctrina del infierno nos revela la gravedad y el tremendo peligro de vivir una vida sin Dios al margen de nuestro Creador. En último lugar, esta doctrina es importante porque nos enseña cuánto nos amó Cristo. Esta doctrina nos enseña cuánto nos amó Cristo, cuánto nos ama Cristo, cuánto hizo Cristo por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario, oiga bien,
sufrió el infierno por nosotros. Él experimentó la realidad del infierno. Fue desamparado por su Padre. Y eso es sufrir el infierno. Cristo sufrió el infierno para salvarnos a nosotros de la ira de Dios y del infierno. Por tanto, amados hermanos, creo que es importante compartir esta doctrina del infierno. En el año 2003 se hizo una investigación y se descubrió que el 64% de los estadounidenses espera ir al cielo cuando muera. El 64%. Pero menos del 1%, piensa que podría ir al infierno. Vivimos en una sociedad, yo diría, engañada. No solamente está corrompida por el pecado, no solamente la maldad llega a su colmo, sino que es una sociedad engañada. Si le preguntas a las gentes de esta sociedad, muchos creen que cuando una persona es buena, hace buenas obras, se comporta bien, ya tiene el cielo ganado. ¿Han escuchado esa frase? Esta persona era tan buena que tiene el cielo ganado. Esa es la mayor mentira del diablo. Oiga bien, el hombre, el ser humano, por muy buena persona que sea, por muy buen ciudadano que sea, por muy buenas obras que haga para beneficio de otros, merece el infierno por su pecado, porque ha pecado contra Dios y merece el infierno. Nadie tiene el cielo ganado. Los seres humanos sin Cristo tienen el infierno ganado por sus pecados. Ahora bien, aquellos que han puesto su fe, su confianza en Jesucristo, tienen vida eterna, tienen salvación. Pero no por tus méritos o mis méritos, sino por los méritos y la obra de Cristo en la cruz en lugar nuestro. Por tanto, habiendo dicho esto, a modo de introducción, podemos ver, amados hermanos, que esta enseñanza del infierno y del castigo eterno en el día de hoy, pues poco se habla de esta verdad. Es una especie de doctrina tabú, amados hermanos. Se habla del amor de Dios, se habla de la compasión de Dios, pero qué poco se habla desde los púlpitos de las iglesias protestantes evangélicas, qué poco se habla de la ira de Dios, del castigo eterno de los impíos y del infierno. Un teólogo llamado Millard Erickson comenta lo siguiente: la cuestión del estado futuro de los malvados ha creado una considerable controversia en nuestros días. La doctrina del castigo eterno parece ser para algunos una idea pasada de moda o poco cristiana. Parte del problema procede de lo que parece ser una tensión entre el amor de Dios, una característica cardinal de la naturaleza de Dios, y su juicio. No obstante, dice este autor, sea cual sea nuestra forma de considerar la doctrina del castigo eterno, está claro que se enseña en las Sagradas Escrituras. Da igual lo que usted piense, da igual si usted tiene un cacao en su mente con respecto a esta doctrina. Lo importante es que esta doctrina está en las Escrituras. La Biblia habla, enseña con respecto al infierno. Ahora, muchos niegan la realidad del infierno. Vamos a ver algunos movimientos, algunas escuelas de pensamiento que niegan la doctrina y realidad del infierno. En primer lugar, la teología liberal. La teología liberal surge en el siglo XIX y principios del siglo XX. Esta teología liberal o modernista niega básicamente todas las doctrinas fundamentales del cristianismo reveladas en las Escrituras. Por ejemplo, la teología liberal o modernista niega la deidad de Jesucristo, niega su resurrección de entre los muertos, niega la inspiración de la Biblia y otras muchas doctrinas, entre ellas la doctrina del infierno. Ahora, este sistema teológico, llamado teología liberal, niega todo lo sobrenatural y milagroso que hay
en la Biblia. Partiendo, amados hermanos, partiendo de la premisa de que no se pueden explicar científicamente. Y es cierto, ¿no? Un milagro, lo sobrenatural, no se puede explicar científicamente. Pero eso no nos da pie para negar lo milagroso, para negar lo sobrenatural. De hecho, surgió en el siglo XX un teólogo muy reconocido, teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann, el cual habló de la desmitologización de la Biblia. Es decir, él creía que la Biblia estaba repleta de mitos y había que interpretar esos mitos, decía este teólogo llamado Rudolf Bultmann. Amados hermanos, la Biblia no es un mito, la Biblia no es un cuento, la Biblia es la única revelación de Dios dada al hombre. La Biblia es el libro que realmente es la palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, procede de Dios mismo, es inerrante, no contiene error de ningún tipo, es infalible, no falla en lo que afirma. Es una palabra autoritativa, amados hermanos. En esta iglesia, en las iglesias fieles a la palabra, el pastor, el diácono no son la autoridad. La autoridad es Dios a través de las santas escrituras. Pero la teología liberal niega la Biblia, niega la realidad del infierno. Por otro lado están los llamados misericordistas. Los misericordistas. Estos misericordistas se han formado una idea errada de la misericordia y la santidad de Dios. Recordemos, como ya hemos dicho al principio, Dios es infinito en amor, misericordia, gracia, bondad, etcétera, etcétera. Pero también Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios lleno de ira contra el pecado. Muchos dicen en el día de hoy, si Dios es amor en esencia, ¿cómo va a castigar eternamente a los hombres? Si Él es amor. Dios es padre, dicen algunos. Dios es padre. Y un padre, por muy malo que sea su hijo, o por muy mal que se porte, no le va a castigar o a desheredar perpetuamente. Pero, amados hermanos, debemos tener presente y en cuenta que Dios es solamente Padre. Oigan bien, Dios es Padre de aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Los demás son hijos del diablo. Sí. Eso lo dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado, que son los impíos, son del diablo, son hijos del diablo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Los demás seres humanos de este planeta que no tienen a Cristo, no son hijos de Dios. Más bien son hijos del diablo. Hermanos, no hay tensión entre el amor de Dios y su justicia. De hecho, la justicia de Dios es amorosa, es santa. El amor de Dios es justo, es santo. No hay contradicción entre los atributos de Dios. Están en perfecta armonía en el ser divino. También circula una secta, que todos bien conocemos, la secta de los testigos de Jehová. Secta de los testigos de Jehová. Esta secta niega la doctrina de la Trinidad, niega a Cristo, pero también niega la realidad del infierno. De hecho, ellos en sus Biblias, ellos cuando aparece la palabra infierno lo tienen como una especie de raya. No colocan la palabra infierno. La han omitido de las Escrituras. Y eso es un terrible pecado contra Dios. Quien quite de la Biblia y quien añada, Dios juzgará. Dios traerá juicio sobre esos impíos pecadores.
Los testigos de Jehová creen en lo que se conoce como el aniquilacionismo. Aniquilacionismo. Creen que las personas impías que se condenan serán aniquiladas, dejarán de existir. Pero eso no lo enseña la Biblia. El ser humano no va a dejar de existir. Su alma, su parte inmaterial, va a existir en el cielo con Cristo, si es salvo, o en el infierno eternamente. Sería un gozo ser aniquilado para muchos, ¿no? Se acabó. Pero eso no lo enseña la Biblia. El pecador que da la espalda a Cristo sufrirá el juicio de Dios, sufrirá la ira, sufrirá el infierno por toda la eternidad. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto. Otra doctrina que circula en el mundo cristiano es el llamado universalismo. Universalismo. Esta doctrina sostiene que al final de cuentas todos los seres humanos serán salvos. Incluso algunos creen que hasta los demonios serán salvos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? A nosotros nos interesa lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo que digan los hombres, las sectas, no nos importa. ¿Qué dice la Biblia? Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer el versículo 41 y el versículo 46. En este contexto de Mateo 25 vemos que Cristo en su segunda venida trae juicio, juzga a las naciones gentiles. Esto ocurrirá en un momento futuro. Cristo, cuando venga en su segunda venida en gloria, va a juzgar a las naciones gentiles. Y notar lo que Cristo va a hacer con aquellos que no han creído en Él, con los impíos, con los pecadores que han rechazado la verdad de Dios. Notar Mateo 25, 41. Notar lo que hará Cristo con estos incrédulos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Notar ahí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí dice la Escritura que el fuego es eterno. El infierno no es temporal, es eterno. Y notar el versículo 46, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Creo que más claro no puede ser el texto sagrado. Ahora, es curioso notar, querida iglesia, hermanos y hermanas, es interesante notar que el quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Cristo, quien es la misericordia en persona, Cristo, quien es el amor y la gracia personificados, aquel Cristo glorioso que dijo en un momento determinado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquel que se compadeció de los pobres, enfermos y débiles de la sociedad judía. Este Cristo glorioso, este Cristo lleno de amor y gracia, también enseñó, oigan bien, también enseñó acerca del juicio eterno y del infierno. Y nosotros no somos mejores o más buenos que Cristo, ¿verdad? Cristo es la gracia personificada. Nosotros somos pecadores, débiles. Cristo, siendo Dios verdadero, habló del infierno. ¿Por qué vamos a callar nosotros? Sería un pecado terrible contra Dios. Dice un autor que el infierno es la pérdida de todo bien, ya sea físico, espiritual, y la miseria de una conciencia malvada, desterrada de la presencia de Dios, existiendo para siempre, bajo la directa maldición de Dios. Fue Cristo quien más habló del infierno. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22. Dice la Escritura, son palabras de Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Notar ahora, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. Cristo habló del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Mateo 5, versículo 29 y 30. Nota lo que dice la Escritura. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí está la palabra infierno. Son palabras de Cristo. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Otra vez el Señor Jesucristo enseña lo siguiente. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, muchos creen que aquí se refiere al diablo, pero no. El diablo no tiene poder para echar al infierno a nadie. Es Dios. Y en un sentido es el hombre que por rechazar a Cristo va al infierno. No tenemos que temer a los hombres. Quizás nos pueden perseguir, nos pueden maltratar, nos pueden quemar en la hoguera. No debemos tener temor de los hombres. Temamos más bien a Dios. A Dios. ¿A quién que puede echar al hombre, al pecador, al infierno? Es Dios. Temamos a Dios. Tengamos reverencia, respeto delante de este Dios juez justo del universo. Vemos una y otra vez, amados hermanos, cómo Cristo nos enseña acerca de la doctrina, de la verdad del infierno. Ahora, nosotros como creyentes protestantes, evangélicos, conservadores, creemos en todo lo que enseña la Biblia. Los teólogos liberales hacen lo que quieren con la Biblia, niegan la Biblia. Los testigos de Jehová añaden, quitan. Nosotros como cristianos protestantes, evangélicos, conservadores, creemos en todo lo que la Biblia enseña. La Biblia no es un mito, hemos dicho antes. No es un mito. No es una leyenda. No es un libro antiguo. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y por tanto debemos leerla, creerla y predicarla. Ahora, veamos algunos nombres que la Escritura da al infierno. En primer lugar, ya hemos visto en Mateo 5:22, en Mateo 10:28 y en otros pasajes hemos visto que se utiliza la palabra infierno, ¿verdad? La palabra infierno. La palabra infierno en el griego es el término Gehenna. Gehenna. Ahora, ¿qué es el Gehenna? En tiempos de Cristo, siglo I, en Jerusalén, había una especie de vertedero, un basurero, en donde se echaba toda la basura. Y esa basura era consumida por el fuego. Y todos podían ver cómo ese vertedero consumía sin parar todo el desecho, toda la basura iba a parar al Gehenna, a ese vertedero de basura en el contexto de Jerusalén. Ahora, este vertedero, este basurero que siempre estaba ardiendo, es un símbolo para expresar la realidad, la verdad de la condición eterna de los impíos. Eso sirvió como ilustración para hablar del infierno eterno. Ahora, no quiere decir que el infierno sea simplemente un vertedero, no. Lo que la palabra griega es Gehenna o Gehenna, y en aquel contexto era un vertedero de basura. Habían gusanos, por tanta corrupción, y siempre estaba ardiendo en llamas. Eso sirvió como ilustración, como símbolo de lo que realmente es el infierno.
También se le llama en Mateo capítulo 8, versículo 12, las tinieblas de afuera. Lo puede leer, Mateo 8, 12. Dice así Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué hace referencia a los judíos que no creían? En un sentido, eran hijos del reino. Tenían las promesas de Dios, era el pueblo escogido por Dios, pero estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando al Salvador del mundo y por tanto serían echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una referencia al infierno eterno. También hemos visto en Mateo 25, 41 que se le llama el fuego eterno, ¿sí? Fuego eterno. Os invito también a Tesalonicenses, abra su Biblia, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así el texto sagrado. Hablando de cuando Cristo venga, ¿sí? Traerá juicio. Dice, mejor dicho, vamos a leer el versículo 7 para entender bien el contexto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Notar el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí se habla de esa exclusión de la presencia de Dios, y eso es el infierno. El infierno básicamente es estar excluidos, ser excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Es una perdición eterna, es una exclusión eterna de la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, se habla también de tormento por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice así el texto, Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí se habla del infierno como un tormento que dura por los siglos de los siglos. Otra vez, la Escritura nos habla de la eternidad del infierno. Es por los siglos de los siglos. También se le llama la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, o mejor dicho, vamos a leer el versículo 21, 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Nota lo que dice el texto sagrado. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es equivalente al infierno eterno. Todos sabemos bien que la muerte tiene tres aspectos. Muerte física, separación del alma y del cuerpo. Muerte espiritual, que son aquellos que viven sin Dios y sin Cristo, que es la vida. Y muerte eterna o segunda muerte, que es la eterna separación que sufrirá el pecador sin Dios. Estos son algunos títulos, algunos nombres que se da en la Biblia para el infierno. El Gehenna, infierno, las tinieblas de afuera, fuego eterno, eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, tormento por los siglos de los siglos, lago de fuego que arde con azufre, lago de fuego. En Apocalipsis 14, 10, en Apocalipsis 20, 10 también se habla del lago de fuego. El lago de fuego es una referencia al infierno. Y la segunda muerte o muerte eterna. Ahora, veamos algunas características del infierno. Características del infierno. Como ya hemos dicho, es un estado eterno. Y esto es algo, hermanos, que nos pone los pelos de punta. Es algo terrible. El infierno es un estado eterno. Las Escrituras
nos muestra que el castigo será por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Mateo 25, 46, Apocalipsis 14, 11. Recordemos algo importante, amados hermanos. Recordemos de que el pecado que comete el hombre se comete contra Dios. Y Dios es un ser infinito, ¿verdad? Por tanto, el pecado se convierte en una deuda infinita. Por esta razón, el castigo es infinito en el infierno. El infierno es un estado terrible. El infierno es un estado terrible. Recordemos de que los juicios expresados en el libro del Apocalipsis, capítulos del 6 al 19, esos juicios presentados en Apocalipsis, capítulos del 6 al 18, tienen que ver con los juicios que Dios va a derramar sobre esta humanidad en el periodo de la gran tribulación. Gracias al Señor, creemos firmemente que la iglesia será arrebatada, será trasladada a la presencia del Señor antes que comience el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación es la ira del Cordero, es la ira de Dios contra este mundo perdido y corrompido por el pecado. Dios va a derramar su ira, Dios va a traer juicio sobre los impíos en ese periodo de la gran tribulación. Y usted puede leer en casa Apocalipsis, capítulos del 6 al 18, y verá los tremendos juicios que Dios va a derramar en un momento escatológico. Pero creemos de que en breve, ¿verdad? Creemos que Cristo viene pronto. Creemos que Cristo viene pronto a por su iglesia, a por su pueblo. Pero hermanos, esos juicios descritos en Apocalipsis no se compara con la realidad del infierno. El infierno es algo mucho más terrible, ya que es eterno. El periodo de la gran tribulación dura 7 años, pero el infierno es eterno, es por los siglos de los siglos. Los tormentos serán infinitamente mucho más terribles que la gran tribulación. Amados hermanos, amados amigos, lo más horrible, lo más terrible del infierno tiene que ver con ser excluidos de la presencia de Dios por toda la eternidad, como hemos leído en 2 a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Amados, si hay una doctrina en la Biblia, si hay una verdad en la Biblia que usted no quisiera que esté allí, es la doctrina del infierno. Creo que todos quisiéramos que no esté esa doctrina en la Biblia. Es terrible, es horrible. De hecho, no comprendemos bien esta doctrina. No llegamos a entenderla bien. Dice un autor, si hay una doctrina en la Biblia que usted y yo, no quisiera que esté ahí en la Biblia, es la doctrina del infierno. Pero esto no la elimina de la Biblia. No la elimina. Es una verdad bíblica. Dice este autor, sigue diciendo, Cristo habló más del infierno que cualquier otra persona. Y sigue diciendo, creo que si Jesús no hubiera hablado acerca del infierno, no creeríamos a nadie que hubiera hablado del infierno. Y es cierto. Si Cristo no hubiera hablado acerca del infierno, creo que no creeríamos a ningún ser humano hablando de esta doctrina. No creeríamos a nadie. Pero ha sido Dios mismo, Dios encarnado, quien nos ha hablado, quien nos ha enseñado la realidad, la crudeza eterna del infierno. Ha sido Cristo quien nos la ha enseñado en las Santas Escrituras. Es tan inconcebible, amados hermanos, oigan bien, es tan inconcebible la doctrina del infierno, nos causa tal pavor, tal repulsión, no podemos concebir, nuestra mente humana no puede concebir una
condenación eterna. No podemos. Cuando pasamos por pruebas, y ojo, las pruebas son enviadas por Dios para nuestro bien espiritual. Y a veces cuesta, ¿verdad? Casi siempre es doloroso y dura un poquito. Mario? Antes hablábamos yo y Mario de las pruebas. Y son enviadas por Dios para tu bien espiritual, para tu alma. Y dura poquito. Y cuesta atravesar por la prueba. Imaginaos una eternidad sin Dios, bajo la ira de Dios, eternamente, por los siglos de los siglos. También es verdad, amados hermanos, que la Escritura nos enseña, de alguna forma nos enseña de que hay grados de condenación en el infierno. Aunque todos aquellos que han rechazado la verdad de Dios serán echados al infierno, no obstante, la Biblia nos enseña que hay grados de condenación. Es evidente a la luz de la Escritura que los más perversos tendrán un mayor castigo en el infierno. Por ejemplo, un simple ejemplo, Mateo capítulo 11. Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 21 y 23, al 23. Mateo capítulo 11, versículos 21 al 23. Son palabras del mismo Jesús. Dice así el texto: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Notad el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Vemos de alguna forma que será más tolerable el castigo para estas ciudades paganas que para estas ciudades donde vivían los israelitas, donde vieron al Mesías predicar. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí la Escritura nos deja entrever que hay grados de condenación. También os cito otros textos, léanlo en casa. Por ejemplo, Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 46 y 47. Lucas, capítulo 12, versículos 46 y 47. Y también Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11. Juan 19, 11. Ahora, la pregunta clave: ¿quiénes serán condenados al infierno eterno? Notad lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice así la Sagrada Escritura: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es evidente, amados hermanos, que en el libro de la vida se hayan inscrito solamente aquellos que están en Cristo. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe, han puesto su confianza en Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador de sus vidas. El apóstol Juan también nos muestra en el capítulo 21, que ya lo hemos leído, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Dice el texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En un sentido, en una palabra, todos aquellos que no han creído en Cristo, todos aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio, serán echados al infierno eterno.
Esta doctrina, amados hermanos, tiene algunas implicaciones prácticas para todos. Podemos ver a la luz de esta verdad bíblica que las decisiones que tomamos en esta vida, oigan bien, las decisiones que tomamos en esta vida gobernarán nuestra condición futura, no solo durante un periodo de tiempo, sino durante toda la eternidad. Nos estamos jugando la eternidad. El hombre se está jugando la eternidad. En segundo lugar, podemos ver que las condiciones de esta vida, como dice el apóstol Pablo, son transitorias. Oigan bien, las condiciones de esta vida son transitorias, son pasajeras, son efímeras, son relativamente insignificantes cuando se las compara con la realidad de la eternidad que está por venir. ¿Cuánto cree usted que va a vivir aquí en esta tierra? Quizá mañana no estemos aquí. Y la pregunta clave, ¿dónde va a pasar el resto de la eternidad? Si tienes a Cristo, has sido salvo del infierno. Pero si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, estás condenado al infierno. Y no vale decir, no, es que yo he nacido en un hogar cristiano y eso me cubre. No. Como dice la hermana, la salvación es individual, es un encuentro personal con Dios, con Cristo. No es que yo he vivido en un ambiente cristiano o de chiquitito iba a la iglesia. Eso no salva a nadie. Ni el ser ni siquiera religioso salva al hombre. Uno puede ser muy religioso, guardar costumbres cristianas, tradiciones. Vas al infierno igualmente. Solamente salva a Cristo. Solo Cristo. Cristo es el único salvador de los hombres. Él es el salvador del mundo. Solo Cristo salva. El infierno no es tanto un lugar de sufrimiento físico como un lugar de terrible soledad por la total y final separación del Señor. No se debería pensar en el infierno principalmente como un castigo impuesto a los no creyentes por un Dios vengativo, sino como la consecuencia natural de la vida pecadora escogida por aquellos que rechazan la verdad del Evangelio. Y como antes hemos dicho, en un sentido, es el hombre quien se condena a sí mismo al infierno. Es el hombre quien se condena a sí mismo al infierno a no recibir a Cristo, al no creer en Cristo, al no creer en la verdad de Dios. Ahora, si no tienes a Cristo, oigan bien, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que aún no ha entregado su vida por completo a Cristo como Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando pecadores. Ven en esta mañana a los pies del Salvador. Ven a los pies de Cristo con un corazón arrepentido y en fe. Y recibirás el perdón de todos tus pecados. Recibirás la salvación y la vida eterna que solamente es por gracia. No se compra salvación. No se adquiere por buenas obras. Es un regalo de Dios aquel que cree en Cristo. El que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado, dice la Biblia. El que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado y sufrirá la pena de eterna condenación, excluido de la presencia de Dios eternamente. Pero ven a Cristo en esta mañana, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Pon tu fe en Él. Refúgiate en Cristo como Señor y Salvador. Y serás librado de la ira de Dios y del infierno eterno. Notad lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio
vino y leche. Lo cual implica que la salvación es gratuita. Oigan bien, la salvación es gratuita, es por pura gracia. No tienes nada que ofrecer a Dios. Nada. Solamente venir a los pies de Jesús. Poner tu fe en Él. Y el Señor va a extender su misericordia. La salvación es gratuita, hermanos. Es gratuita. Solamente en Cristo. Solus Christus. El tema de la conferencia, si Dios lo permite. Solo Cristo salva al hombre. Venid en esta mañana al único Salvador. Cristo es suficiente, verdadero Salvador de los hombres. Ven en esta mañana y mira al Cristo crucificado, muriendo por tus pecados, muriendo tu muerte y mi muerte. Solo en Él puedes hallar salvación de la ira y del castigo eterno. En Hechos 17:30 se recogen unas palabras de Pablo, allí predicando en Atenas. Hechos 17:30. Dice así: Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es un mandamiento. Dios ordena, como soberano, manda a todos los hombres en cualquier lugar del planeta a que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios, este Dios soberano, ha determinado un día concreto para juzgar a la humanidad. Cristo va a ser el juez que va a presidir los juicios futuros. Todos compareceremos ante el Cristo glorioso. La Iglesia comparecerá ante el tribunal de Cristo para galardón, no para condenación. Pero los pecadores que han rechazado la verdad, que han rechazado el Evangelio, que han vivido de espaldas a Dios, serán juzgados ante el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, para ser lanzados al lago de fuego. Ven a Cristo y serás salvo. Ven a Cristo y serás librado del infierno eterno. Solo Cristo salva. Ven a Cristo y hallarás la salvación. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tanta gracia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos